Hola a todos y bienvenidos a Eserio Facts. En el video de hoy vamos a descubrir 5 animales prehistóricos que fueron encontrados congelados en el hielo, perfectamente conservados durante miles de años. Desde un cachorro de la era del hielo con carne de rinoceronte lanudo en el estómago hasta un bisonte de 55.000 años que fue probado por científicos, estas historias te dejarán con la boca abierta. Prepárate para un viaje fascinante al pasado. 1. Cachorro de la era del hielo encontrado en Tumat, Siberia, con carne de rinoceronte lanudo en el estómago. En las vastas y gélidas extensiones de Siberia, donde el permafrost guarda los secretos de un pasado remoto, un hallazgo extraordinario sorprendió a la comunidad científica y al mundo entero. En 2011, cerca del pequeño pueblo de Tumat, en la región de Yakutia, un equipo de investigadores rusos desenterró el cuerpo perfectamente conservado de un cachorro de la era del hielo, que había permanecido congelado durante aproximadamente 14.000 años. Este descubrimiento, que parecía sacado de una novela de aventuras, se convirtió rápidamente en uno de los hallazgos paleontológicos más fascinantes de la última década. El cachorro, apodado Tumat, fue encontrado en un estado de conservación tan excepcional que aún conservaba su pelaje, bigotes, dientes y, lo más impresionante, sus órganos internos intactos. Los científicos quedaron asombrados al descubrir que incluso el contenido de su estómago se había preservado, lo que ofrecía una oportunidad única para investigar la dieta y el entorno de los cánidos de la edad de hielo. Tras realizar análisis de ADN en el Museo de Historia Natural de Estocolmo, los investigadores identificaron que el último alimento consumido por el cachorro era carne de rinoceronte lanudo, Coelodonta antiquitatis, una de las especies más emblemáticas de la megafauna que habitó Eurasia durante el Pleistoceno. Este hallazgo es particularmente relevante porque, hasta la fecha, no se había encontrado ningún carnívoro prehistórico congelado con restos de una presa tan claramente identificable en su estómago. El rinoceronte lanudo, conocido por su espeso pelaje y sus impresionantes cuernos, se extinguió aproximadamente en la misma época en que el cachorro de Tumat quedó atrapado en el hielo, lo que sugiere que ambos compartieron el mismo hábitat y enfrentaron los mismos desafíos ambientales. La presencia de carne de rinoceronte lanudo en el estómago del cachorro plantea preguntas intrigantes sobre las relaciones ecológicas entre depredadores y presas en la edad de hielo. ¿El cachorro se alimentó de una carroña encontrada por casualidad, o formaba parte de una manada que cazó al rinoceronte? O quizás fue víctima de un accidente mientras se alimentaba. El análisis genético del cachorro también ha contribuido a esclarecer el proceso de domesticación de los perros. Los investigadores compararon el ADN de Tumat con el de perros y lobos modernos, revelando que los cánidos de la región de Siberia ya mostraban signos de diferenciación genética hace miles de años. Este descubrimiento apoya la hipótesis de que la domesticación del perro pudo haber ocurrido en múltiples regiones de Eurasia de forma independiente, en lugar de un único origen geográfico. La preservación del cachorro de Tumat es resultado de las condiciones extremas del permafrost siberiano. Las bajas temperaturas y la ausencia de oxígeno impidieron la descomposición del cuerpo, permitiendo que los tejidos blandos se mantuvieran intactos durante milenios. Este fenómeno ha permitido a los científicos estudiar no solo la morfología externa del animal, sino también detalles internos como la estructura de los órganos y la composición de los tejidos, lo que proporciona una visión sin precedentes de la biología y la ecología de los animales de la edad de hielo. El caso de Tumat no es único en Siberia, pero sí es uno de los mejor documentados y estudiados. Otros hallazgos similares han incluido mamuts, leones cavernarios y bisontes, pero el cachorro de Tumat destaca por la calidad de su conservación y la información que ha aportado sobre la vida y la muerte en la tundra prehistórica. Además, la historia de este cachorro ha capturado la imaginación del público, inspirando artículos, documentales y exposiciones en museos de todo el mundo. El cachorro de la era del hielo encontrado en Tumat, Siberia, no solo es un testimonio de la increíble capacidad del hielo para preservar la vida del pasado, sino también una ventana única a los ecosistemas, las relaciones entre especies y los procesos de domesticación que dieron forma al mundo tal como lo conocemos. Su última comida, un trozo de carne de rinoceronte lanudo, sigue siendo un misterio fascinante que conecta dos especies extinguidas en un instante congelado en el tiempo. 2. Colonia fantasma de pingüinos momificados de Adelia descubierta en la Antártida, preservada por hasta 5.000 años. En los confines helados de la Antártida, donde el viento sopla sin tregua y el hielo parece eterno, la naturaleza guarda secretos que solo el paso del tiempo y el cambio climático pueden revelar. Uno de los descubrimientos más fascinantes de los últimos años fue el hallazgo de una colonia fantasma de pingüinos de Adelia, cuyos restos momificados yacen preservados en el hielo desde hace miles de años. Este hallazgo, realizado en la región del Cabo Irizar, en la costa oriental de la Antártida, ha permitido a los científicos asomarse a la vida y la muerte de estos carismáticos habitantes del continente blanco. La historia comienza en 2016,
cuando un equipo de biólogos dirigido por Stephen Emslie, de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, llegó a Cabo Irizar para estudiar la ecología de los pingüinos de Adelia. Lo que encontraron fue una escena desconcertante. El suelo estaba cubierto de huesos, cáscaras de huevo, plumas y cuerpos momificados de polluelos y adultos, como si la colonia hubiera sido abandonada recientemente. Sin embargo, los registros históricos no indicaban la presencia de colonias activas en esa zona en tiempos modernos. Pronto, los investigadores se dieron cuenta de que estaban ante una cápsula del tiempo, una colonia que había quedado atrapada bajo el hielo durante siglos y que ahora emergía gracias al deshielo provocado por el calentamiento global. El análisis de los restos reveló que algunos de los pingüinos momificados tenían hasta 5.000 años de antigüedad, mientras que otros databan de hace apenas 800 años. El frío extremo y la sequedad del entorno antártico actuaron como un congelador natural, preservando los cuerpos en un estado asombrosamente bueno. Los científicos pudieron observar detalles como la textura de las plumas, la forma de los huesos y hasta restos de tejidos blandos, lo que permitió reconstruir la historia de la colonia con una precisión inusual. Según los estudios publicados en la revista Antarctic Science, la colonia prosperó durante varios siglos, hasta que un cambio abrupto en el clima, posiblemente vinculado a la llamada pequeña edad de hielo, provocó el avance del hielo y la desaparición de los pingüinos en ese lugar. El hallazgo de la colonia fantasma de pingüinos de Adelia ofrece una visión única sobre la dinámica de las poblaciones de aves en la Antártida y los efectos de los cambios climáticos a lo largo del tiempo. Los investigadores han podido analizar la dieta de los pingüinos a partir de los restos de cáscaras de huevo y huesos, descubriendo que su alimentación variaba según la disponibilidad de krill y peces en la región. Además, el estudio de los isótopos en los huesos ha permitido rastrear los movimientos de las colonias y su capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno. Uno de los aspectos más intrigantes del descubrimiento es que el lugar donde yacen los restos podría volver a ser habitado por pingüinos en el futuro. El deshielo actual está creando nuevas áreas libres de hielo en la costa antártica, lo que podría permitir el regreso de los pingüinos de Adelia a sitios que estuvieron ocupados hace miles de años. Así, la historia de la colonia fantasma no solo es un testimonio del pasado, sino también una ventana al futuro de la vida en la Antártida. El hallazgo ha sido ampliamente documentado por medios internacionales y revistas científicas. National Geographic, por ejemplo, destacó la importancia de la colonia fantasma como evidencia de los ciclos naturales de expansión y contracción de las poblaciones de pingüinos en respuesta a los cambios ambientales. La colonia fantasma de pingüinos momificados de Adelia descubierta en la Antártida es un recordatorio de la capacidad de la naturaleza para preservar sus historias más antiguas y de la importancia de la investigación científica para desentrañar los misterios del pasado y prepararnos para los desafíos del futuro. 3. Cachorro de lobo gris momificado encontrado en Yukon, Canadá, preservado por 57.000 años. En los territorios indómitos del Yukon, Canadá, donde el hielo y la tierra se entrelazan en un eterno abrazo, un hallazgo paleontológico sin precedentes salió a la luz en 2016, sorprendiendo tanto a científicos como a curiosos del mundo entero. Durante las labores de minería en el permafrost, un minero encontró el cuerpo perfectamente momificado de un cachorro de lobo gris, que había permanecido congelado durante 57.000 años. Este cachorro, bautizado como Sur, que significa lobo en idioma An, de los pueblos originarios de la región, se convirtió en el ejemplar de lobo prehistórico mejor conservado jamás descubierto en América del Norte. El estado de conservación de Sur es extraordinario. Su pelaje, garras, dientes, bigotes y hasta sus órganos internos estaban prácticamente intactos, permitiendo a los científicos realizar estudios detallados sobre su biología y ecología. El análisis de su ADN confirmó que se trataba de un lobo gris, Canis lupus, una especie que, a lo largo de milenios, ha demostrado una asombrosa capacidad de adaptación y supervivencia. Sin embargo, lo que más intrigó a los investigadores fue la causa de la muerte de Sur y las pistas que su cuerpo podía ofrecer sobre la vida de los lobos en la edad de hielo. Sur tenía apenas 7 semanas cuando murió. No presentaba fracturas, heridas de depredador ni señales de enfermedad. Los expertos especulan que su muerte fue repentina, probablemente causada por el colapso de la madriguera en la que se encontraba, quedando atrapado y sellado en un ambiente frío y sin oxígeno. Esta combinación de factores evitó la descomposición y permitió que su cuerpo se preservara en un estado casi perfecto durante decenas de miles de años. Uno de los hallazgos más fascinantes fue el análisis del contenido estomacal del cachorro. Los científicos descubrieron restos de pescado, en particular salmón chinook, lo que reveló
reveló que los lobos jóvenes de la época dependían en gran medida de los recursos acuáticos del Yukón, además de la caza de mamíferos terrestres. Este dato es especialmente relevante, ya que muestra la flexibilidad alimentaria de la especie y cómo su supervivencia estaba estrechamente ligada a los ciclos de los ríos y a la abundancia de peces durante el deshielo primaveral. El estudio genético de Sur también arrojó luz sobre la historia evolutiva de los lobos. Su ADN mitocondrial mostró una estrecha relación tanto con los lobos antiguos de Siberia como con los de América del Norte, lo que sugiere que estos animales cruzaron el estrecho de Bering mucho antes que los humanos, estableciendo rutas migratorias entre continentes y adaptándose a los ambientes más hostiles del planeta. Este descubrimiento respalda la teoría de que la dispersión de los lobos fue un proceso dinámico y continuo, influenciado por los cambios climáticos y geográficos de la edad de hielo. El hallazgo de Sur no solo ha proporcionado información invaluable sobre la biología y la ecología de los lobos prehistóricos, sino que también ha capturado la imaginación del público. Su cuerpo momificado ha sido exhibido en museos y ha protagonizado reportajes en medios internacionales, donde se destaca la importancia de este fósil como una ventana al pasado remoto. En definitiva, Sur es mucho más que un simple cachorro de lobo congelado. Es un testimonio viviente de la capacidad de la naturaleza para preservar sus secretos y de la importancia de la investigación científica para desentrañar la historia de la vida en la Tierra. Su historia nos recuerda que, bajo el hielo y la Tierra, aún quedan muchos misterios por descubrir, esperando pacientemente a ser revelados. 4. Ardilla terrestre ártica perfectamente preservada, encontrada en Canadá, congelada hace 30.000 años. En las remotas y frígidas tierras del Klondike, en Canadá, donde el permafrost actúa como un archivo natural del pasado, los científicos hicieron un descubrimiento sorprendente: una ardilla terrestre ártica perfectamente conservada, congelada durante aproximadamente 30.000 años. Este pequeño roedor, que murió durante la última edad de hielo, se encontró en una posición característica de hibernación, acurrucada con la cola enrollada alrededor del cuerpo, como si estuviera dormida en un sueño eterno. Este hallazgo no solo es excepcional por la calidad de su preservación, sino también porque nos ofrece una ventana directa para entender mejor la vida en el Ártico prehistórico. La ardilla terrestre ártica, Gines urositeius, es una especie que aún existe en la actualidad, adaptada a las duras condiciones del norte de América. Sin embargo, encontrar un ejemplar congelado y casi intacto de hace 30.000 años es extremadamente raro. Normalmente, los paleontólogos solo hallan restos óseos o nidos vacíos, pero en este caso, el cuerpo completo, incluyendo tejidos blandos, piel y pelaje, se mantuvo intacto gracias al efecto conservador del permafrost. Esto permitió a los científicos estudiar no solo la morfología externa, sino también aspectos internos como la estructura muscular y la composición del pelaje. El descubrimiento fue realizado por mineros que trabajaban en la región del Klondike, famosa por su historia de la fiebre del oro. Al encontrar esta pequeña bola congelada, inicialmente no se dieron cuenta de su importancia. Sin embargo, al analizarla con técnicas avanzadas como la tomografía computarizada y la resonancia magnética, los investigadores pudieron observar en detalle el esqueleto y los órganos internos sin dañar el cuerpo. Estos estudios revelaron que la ardilla murió probablemente durante su hibernación, quedando atrapada en su madriguera cuando el suelo se congeló rápidamente. La preservación de esta ardilla ofrece información valiosa sobre cómo estos animales lograban sobrevivir a las extremas condiciones del Ártico durante la edad de hielo. Su pelaje, por ejemplo, muestra adaptaciones específicas para conservar el calor, mientras que su metabolismo y comportamiento de hibernación le permitían resistir largos periodos sin alimento. Además, el estudio de sus dientes y mandíbulas ha permitido a los científicos entender mejor su dieta y hábitos alimenticios en un ecosistema que era muy diferente al actual. Este hallazgo también contribuye a comprender los cambios climáticos y ecológicos que ocurrieron en el Ártico durante el Pleistoceno. La ardilla terrestre ártica vivió en un periodo en que la tundra y las estepas dominaban el paisaje, con una fauna diversa que incluía mamuts, bisontes y otros grandes herbívoros. La conservación de este pequeño roedor en el permafrost es un testimonio de cómo el frío extremo puede preservar la vida de manera excepcional, permitiendo que especies pequeñas y aparentemente insignificantes también formen parte del registro fósil. Investigaciones publicadas en revistas científicas como Quaternary Science Reviews y reportajes en medios especializados destacan la importancia de este tipo de hallazgos para la paleobiología y la paleoecología. Según un artículo de la Universidad de Alberta, el estudio de la ardilla ha proporcionado datos inéditos sobre la evolución de las especies árticas y su respuesta a los cambios ambientales, lo que puede ser útil para predecir cómo la fauna actual podría adaptarse al calentamiento global. Además,
El descubrimiento de esta ardilla momificada ha capturado la atención del público y de la comunidad científica por igual, ya que representa un vínculo tangible con un pasado remoto y un ecosistema que desapareció hace miles de años. Su estado casi intacto permite imaginar cómo era la vida en el Ártico durante la Edad de Hielo, y cómo incluso los animales más pequeños tenían estrategias sofisticadas para sobrevivir en un mundo dominado por el hielo y el frío. La ardilla terrestre ártica congelada hace 30.000 años en Canadá es mucho más que un fósil. Es una cápsula del tiempo que nos conecta con la historia natural del planeta y nos ayuda a entender la compleja interacción entre clima, fauna y hábitat en épocas pasadas. Este hallazgo refuerza la importancia del permafrost como archivo vivo de la evolución y la biodiversidad, y abre nuevas puertas para la investigación científica en regiones polares. 5. Bisonte de las estepas, Blue Babe, de 55.000 años, encontrado en Alaska, parte del cual fue cocida y comida por científicos. En 1979, en las remotas tierras heladas de Alaska, un descubrimiento paleontológico extraordinario capturó la atención de la comunidad científica y del público en general. El hallazgo de un bisonte de las estepas perfectamente conservado, que había permanecido congelado en el permafrost durante aproximadamente 55.000 años. Este ejemplar, apodado Blue Babe debido al tono azulado que adquirió su piel por la reacción química entre los minerales del suelo y los tejidos congelados, es uno de los fósiles más completos y mejor preservados de la megafauna de la Edad de Hielo jamás encontrados. El bisonte de las estepas, Bison priscus, fue una especie dominante en las vastas praderas del Pleistoceno, adaptada a los climas fríos y a las condiciones difíciles de las estepas del norte de América y Eurasia. Blue Babe, que medía aproximadamente 2 metros de altura y pesaba cerca de 1 tonelada, fue descubierto por un equipo de paleontólogos liderado por el Dr. Dale Guthrie, quien se dedicó a estudiar la megafauna prehistórica de Alaska. La conservación excepcional del cuerpo permitió analizar no solo los huesos, sino también los músculos, la piel y el pelaje, proporcionando una visión sin precedentes de la biología y ecología de estos gigantes del pasado. Lo que hizo particularmente famosa a Blue Babe fue un episodio poco común en la historia de la paleontología. El propio Dr. Guthrie decidió cortar un trozo del cuello del bisonte, cocinarlo junto con algunas verduras y probar la carne prehistórica. Según relatos de su esposa, la carne tenía un sabor fuerte, terroso y una textura dura y seca, muy diferente de la carne fresca que conocemos hoy. Aunque no fue una experiencia gastronómica memorable, esta curiosa acción permitió a los científicos conectar de manera tangible con el pasado remoto, experimentando literalmente un bocado de la Edad de Hielo. El análisis detallado de Blue Babe reveló que el animal murió tras un ataque de un león americano, Panthera atrox, un depredador formidable de la época. El bisonte presentaba heridas de mordeduras en el cuello y la espalda, lo que indica que fue objeto de una cacería o un combate violento. Sin embargo, el frío extremo de Alaska congeló rápidamente el cadáver, preservando la escena del crimen durante milenios y permitiendo que los científicos pudieran estudiar las interacciones entre depredadores y presas en la Edad de Hielo. La piel azulada que le dio el apodo a Blue Babe es el resultado de una reacción química entre el cobre y otros minerales presentes en el suelo y la carne del bisonte. Este fenómeno es raro y contribuye a la singularidad del fósil, que hoy se exhibe en el Museo de la Universidad de Alaska en Fairbanks, donde atrae a miles de visitantes interesados en la historia natural y la paleontología. El hallazgo de Blue Babe ha sido ampliamente documentado en medios científicos, destacando su importancia para entender la megafauna del Pleistoceno y las condiciones ambientales de la época. Además, la historia de la carne cocida por los científicos se ha convertido en una anécdota popular que ilustra la curiosidad y el espíritu aventurero de los investigadores. Este fósil no solo aporta información sobre la anatomía y ecología del bisonte de las estepas, sino que también ofrece pistas sobre el clima y el ambiente de Alaska durante la Edad de Hielo. El estudio de los isótopos en los tejidos de Blue Babe ha permitido reconstruir aspectos de su dieta y los patrones migratorios, mostrando que estos animales se desplazaban en grandes manadas y se alimentaban principalmente de pastos y otras plantas herbáceas adaptadas al frío. En resumen, Blue Babe es un testimonio impresionante de la vida prehistórica, la interacción entre especies y la capacidad del hielo para preservar la historia natural. Su descubrimiento y la curiosa historia de su carne cocida por científicos han convertido a este bisonte en un ícono de la paleontología y un puente tangible entre el pasado remoto y el presente. Y hasta aquí nuestro recorrido por estos increíbles animales prehistóricos congelados que nos cuentan secretos del pasado. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a Aeserio Facts y activar la campanita para no perderte ninguna curiosidad sorprendente. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos hallazgos te pareció más impresionante. Nos vemos en el próximo video.